26. Vamos a leer los primeros versículos que aparecen, titulada Vive en su presencia. Eso es lo que el Señor quiso enseñar a su pueblo después de liberarlo. Yo los redimí, ahora yo quiero que ustedes aprendan a adorarme correctamente, andar en mi presencia. Esa es la idea. Dice la palabra de Dios: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis de estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Aleluya. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra santa. Gracias, Señor, porque nos has permitido recorrer todo este libro a través de esta serie de mensajes. Gracias, Señor, porque hemos aprendido hasta aquí la adoración que te agrada, la adoración santa. Tú quieres un pueblo que aprenda a ofrecerte sacrificios, no sacrificios ceremoniales, sino sacrificios espirituales. Una vida rendida, un corazón rendido, un alma entregada a ti de todo corazón. Ese es el sacrificio que tú esperas. Gracias, Señor, por hacernos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es tu deseo, que tu pueblo te adore en espíritu y en verdad. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue trabajando en nosotros, Señor, perfeccionándonos a la imagen de Cristo. Que realmente, Señor, cada día seamos adoradores verdaderos. Ese es tu deseo, eso es lo que tú quisiste enseñar a tu pueblo Israel. Que seamos así, Señor. Te adoramos, Padre, guíanos con tu Santo Espíritu, ilumínanos, muéstranos, Señor, las verdades que tú quieres que entendamos y practiquemos. Te alabamos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por sentarse. Levítico 26, del 1 al 13, es la lectura que tomamos para entrada, aunque vamos a considerar los últimos 2 capítulos, capítulo 26
y capítulo 27 de Levítico para completar todo el libro. Como ustedes se han dado cuenta, no hemos desarrollado, ¿verdad?, estos mensajes deteniéndonos en detalles, sino, ¿verdad?, mirando las verdades centrales, mirando las verdades sobresalientes en cada porción. Pero como ustedes pueden darse cuenta, ya el nombre del libro nos da una indicación, Levítico, una referencia, ¿verdad?, a una tribu escogida por Dios, a la cual el Señor le dio la encomienda, la responsabilidad de administrar los asuntos espirituales del pueblo. ¿Ok? Pudiéramos decir tal vez de otra manera, los asuntos religiosos del pueblo. Bueno, me encantan más, ¿verdad?, los asuntos espirituales, porque el mundo tiene un concepto, ¿verdad?, diferente de lo que es la religión. Aunque la Biblia habla de la religión, ¿no? La Biblia habla sobre la religión pura y sin mácula, ¿verdad? No solamente visitar a los huérfanos y a las viudas, sino también apartarse del mundo, para Dios. Eso es santidad. Entonces, la verdadera religión es una vida que se entrega a Dios, se dedica a Dios y a las cosas de Dios. Esa es la verdadera religión. No una religión, ¿verdad?, limitada por el cumplimiento de reglas, normas, cargas, que muchas veces quienes la ponen no la pueden llevar. Eso pasó con los fariseos, eso pasó, ¿verdad?, con los escribas, los saduceos. Esa fue la acusación del Señor. Una religión superficial, no pura, no sin mácula, pero una religión de apariencia. Y ahí es cuando, ¿verdad?, se adultera lo que realmente Dios quiere. Hermanos, si nos preguntamos cuál es el mayor deseo de Dios, lo que más Dios quiere, definitivamente, hermanos, desde el comienzo de la creación, el deseo de Dios, el mayor deseo de Dios es estar con nosotros. Si no fuera así, Él no nos creara, no nos quisiera. Estar con nosotros. Y al estar con nosotros, su pueblo, bendecirnos. Ese es el mayor deseo de Dios. Porque Dios es bueno. Su misericordia es para siempre, su gracia es abundante. Así es Dios. Su bondad es infinita. Nosotros lo cantamos bastante. Entonces, aunque ese es el deseo de Dios, más aún, el Señor hace promesa. Porque Dios es un Dios de promesa, es un Dios de compromiso, un Dios fiel, un Dios de pacto. Dios no solamente desea, sino que también promete estar, ¿verdad?, tener una relación más cercana e íntima posible con su pueblo. En la lectura que hicimos, usted puede notar eso, versículo 12, Levítico 26, 12, dice el texto: andaré entre vosotros. ¿Está bien? Ese es el deseo de Dios. Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Está bien? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea. Entonces, muchos estudiosos, comentaristas se preguntan: ¿y por qué después de todos esos temas acerca de sacrificio, sacerdocio, ¿verdad?, fiestas, te recuerdo hablar todos esos temas, por qué el escritor, ¿verdad?, pasa de repente
a este asunto que aparece en los capítulos 26 y 27. Bueno, algunos se refieren a esos dos capítulos como dos apéndices. ¿Ha notado eso en algunos libros? ¿Verdad? Apéndice 1, apéndice A, apéndice B, apéndice C. Es decir, son temas, ¿verdad?, que el escritor, el autor sugiere, ¿verdad?, propone, presenta de manera opcional para que el lector, si así lo desea, si así lo quiere, ¿verdad?, lo tome en consideración. Bueno, pues estos dos últimos capítulos de Levítico son una especie de apéndice, pero no para leerlo de manera opcional, sino para que después de el Señor detallar, describir, presentar lo que significa vivir en su presencia, en términos, ¿verdad?, conclusivos, estar en santidad delante de Dios. Ese es el tema, pudiéramos decir, central del libro de Levítico, la santidad a Jehová. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Entonces, lo que el Señor nos deja en estos textos es el hecho de que se debía manifestar un total compromiso de fidelidad a Dios. Si usted notó, versículo 2, guardad mis días de reposo. Versículo 3, si anduvieres en mis decretos. Fíjese el énfasis que hace el texto. Si usted toma esas expresiones para resumirlo en una palabra, la palabrita sería: si ustedes obedecen, entonces yo los voy a bendecir. Así es. Los voy a bendecir. Pero no solamente eso. A partir del versículo 14, lo veremos en un momento, el Señor les dice: pero si ustedes desobedecen, no esperen bendición. ¿Qué quería el Señor dejar a su pueblo? Quería dejar a su pueblo el concepto claro de que ustedes me serán fieles y al mismo tiempo repudiarán, rechazarán todas las formas de idolatría y culto falso, adoración falsa hacia mí. De lo contrario, no esperen bendición. Así es Dios. Dios es un Dios decisivo. Por eso he titulado este mensaje, este último mensaje de Levítico, llamado a la obediencia. Es uno de los temas favoritos, ¿verdad?, del pastor Andrés. La obediencia. Llamado a la obediencia. ¿Qué vemos? Bueno, vemos que Dios hace un llamado decisivo a su pueblo. Así es Dios. Por eso, en la medida de lo posible, el predicador tiene que, quien predica, quien enseña la palabra, tiene que tomar en cuenta que el pueblo no solamente necesita la verdad es lo más importante. El pueblo necesita conocer y entender la verdad, pero al mismo tiempo necesita tomar decisiones ante la verdad. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Qué vas a hacer con ese principio, con ese precepto, con ese mandato, con esa ordenanza? ¿Solamente te la vas a embotellar en la cabeza? ¿Te la vas a guardar en la cabeza? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Dios hace un llamado decisivo a su pueblo. Entonces, si me adorarán correctamente,
Si me adorarán en santidad, es una decisión, es un compromiso. Así que, hermanos, vamos a ver con la ayuda del Señor todo lo concerniente a este llamado a la obediencia de parte de Dios. Si usted mira conmigo una vez más en el texto, versículo 1, dice el texto: no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Eso es como si fuera: lo estoy firmando. Esa es mi firma. Ese es mi sello. Versículo 2: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Es decir, en estos dos primeros versículos lo que hace el escritor es recoger todo lo que había explicado antes, todo lo que había declarado antes de parte de Dios, lo recoge y dice el 2: yo Jehová, y dice el 3: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré. Yo daré. Hermano, lo primero es que la obediencia tiene recompensa. ¿Me está escuchando? La obediencia a Dios, a su palabra, trae recompensa. Dios ha redimido al pueblo de la esclavitud. Esa es la historia que vemos. Por lo tanto, solo el Redentor, Libertador, debe ser adorado. El Señor te salvó, te hizo acepto en el amado, te regeneró. El Señor te pasó de muerte a vida, te dio vida nueva, vida abundante en Cristo. Te justificó, te santificó, promete glorificarte. Entonces, ¿por qué no le obedecemos? Eso es lo que el Señor está esperando. Yo he sido fiel a mis promesas, a mis pactos. Yo quiero que tú lo seas también. ¿Está bien? Porque si lo eres, gozaremos juntos de una relación abundante. ¿Está bien? A través de la obediencia y la santidad del pueblo, Dios caminará entre el pueblo. ¿No lo vimos en el 2? Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Gloria a Dios. Un pueblo que es apartado para ser suyo y para que Él sea su Señor. Esa es la idea. Entonces, si Dios es nuestro Salvador, si Dios es nuestro Redentor, si Dios es nuestro Libertador, es a Él a quien estamos llamados a obedecer por encima de todo. Es a Él a quien estamos llamados a adorar por encima de todo. Más aún, exclusivamente a Él. A nadie más. Dios es un Dios celoso, dice la Biblia, ¿sí o no? Pero no es un celo como el tuyo y el mío. El celo tuyo y mío es un celo pecaminoso, egoísta. El celo de Dios no es así. El celo de Dios es un celo santo, puro. ¿Por qué? Porque Dios es celoso por lo suyo, pero para bien, para bendecir. Pero el celo nuestro es un celo acaparador. Lo quiero para mí.
aunque tú no seas feliz. Yo lo que quiero es ser feliz, yo, no tú. Dios no es así. La promesa se da de una... La promesa que se da es de una íntima relación de pacto con el pueblo que lo adora. En 2 Corintios 6:16, ahí el apóstol Pablo utiliza esta idea. 2 Corintios 6:16, note conmigo, por favor. Un texto muy conocido. Podemos leerlo tomando el contexto completo para tomar la idea. Dice 1 Corintios 6:16, ¿verdad? Yo dije primera, es segunda. Perdón. Segunda. Para tomar la idea completa, vamos a leer del 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso no es nuevo, eso es viejo. Eso es desde que el Señor escogió a su pueblo Israel. No te juntes con las demás naciones paganas, idólatras, perversas. No hagas unión con ellos. Entonces, Pablo agarra esa verdad histórica, ¿verdad? Esos principios para aplicarlo a nosotros. ¿En qué sentido? En que nosotros no podemos tener intimidad, compromiso con una persona que no le interesa la cosa de Dios. Que no le interesa la cosa de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El impío está pensando en esto y tú como cristiano estás pensando en lo otro. El impío está pensando en el pecado y tú estás pensando en Cristo. Digamos, ¿qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahí está hablando de intimidad, no de sociedad. Usted puede, ¿verdad?, conversar, hacer un negocio, ¿verdad?, correctamente, con las cosas claras, trabajar juntos. ¿Cuántos de nosotros no ha tenido, ¿verdad?, la situación de tener que trabajar con impíos? Claro. Ahora, de ahí a tú hacer amistad, tener intimidad, salir de bonche juntos. Entonces, la Biblia es clara. Dios quiere que su pueblo se defina, se decida, o conmigo o contra mí. Mira, a ver. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, me para. No hay compromiso bilateral, como dice una canción. Entonces, ahí dice el 16, Pablo dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué está usando Pablo como referencia? Levítico. Eso es lo que dice Levítico 26:12. Entonces, el punto es que Dios trae recompensa por medio de la obediencia. Y la obediencia a Dios significa seguir sus caminos. Es por aquí que yo quiero que sigas. No es por allá. Es por aquí. ¿Por dónde? La santidad. A Cristo. Dicen las cartas
sed puros, así como Él es puro. ¿No dicen las cartas así? Sed puros, así como Él es puro. Hablando de Cristo. De manera que eso es lo primero. Fíjense las bendiciones, para dar mencionar algunas. Por ejemplo, dice el versículo 6, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Vamos, hermano. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Israel es como si fuera un retrato de nuestra debilidad humana. Israel falló. No pudieron disfrutar de las bendiciones porque desobedecieron. Incumplió el pacto de la ley, que dicho sea de paso es el único pacto de todos los pactos bíblicos que aparecen en el Antiguo Testamento, es el único pacto condicional. Todos los demás son incondicionales. ¿Por qué incondicional? Porque el único que hacía compromiso era Dios. El único que se comprometía era Dios. Incondicional. Yo me comprometo. Pero este pacto mosaico o pacto de la ley es incondicional porque Dios le dijo al pueblo: yo me comprometo, pero ustedes también tienen que comprometerse. Yo me comprometo a ser fiel en bendecirlos, pero ustedes tienen que comprometerse a ser fiel en obedecerme. Israel falló. Pero ¿saben qué? Dios es bueno en todo el tiempo. Dios de gracia. La ley, después de la ley vino la gracia. El pacto de gracia. El nuevo pacto que aparece en Jeremías 30 en adelante. Que dicho sea de paso, lo celebraremos en un momento, en la cena del Señor. La copa del nuevo pacto en mi sangre. El Señor se comprometió a dar su vida por nosotros, y nosotros no teníamos que hacer absolutamente nada, porque el Señor lo hizo todo en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Lo único que tenemos que hacer es confiar, creer, entregarnos, más nada. ¿Eso significa algún esfuerzo humano? No, eso es una decisión. Tú decides. Hay un corito que dice: tú decides obedecer a Dios. Y bonito. Entonces, la obediencia trae ¿qué? Recompensa, definitivamente. En segundo lugar, miren los versículos 14 en adelante. Ahí la torta se vira. Pero, cuando usted ve un pero en la Biblia, agárrese bien. Agárrese bien y preste la atención. Pero, 14. Si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Ok. Ahí comienza el listado. Enviaré sobre vosotros ¿qué? Terror. Ay. Ay. Y así es Dios. Queremos ser más buenos que Dios.
que debemos ser más santos que Dios, más justos que Dios. Y no le había dado Dios la opción de obedecer. Eso es como cuando uno le predica a la gente. Cuando uno le predica a la gente, ¿qué uno le dice? Mi amigo, mira, hay un problema, tú eres pecador. Y el pecado trae como consecuencia la muerte, el castigo eterno, el infierno. Pero por otro lado, el Señor te ofrece la solución. Se llama Jesucristo. Y como resultado, la salvación, el perdón de tus pecados, la vida eterna. Entonces, usted le pone delante al pecador dos opciones. Entonces, ¿es injusto Dios? ¿No es Dios misericordioso? Claro. Te está dando chance, oportunidad de tomar la decisión. Entonces, cuando el Señor te dice que eres pecador, entonces eres malo. No, Dios es justo. Amén. Y santo. Santo. Gloria a Dios. Terror, extenuación y calentura. Oiga esa expresión. Que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestras semillas, porque vuestros enemigos la comerán. Entonces yo leyendo, usted se pone la mano en la cabeza. Pero ¿sabe qué? Así vive mucha gente con la mano en la cabeza. Mucha gente quejándose. Yo sí tengo mala suerte. Yo no salgo de una. ¿Tú sabes por qué no sale de una? Porque no toma en cuenta a Dios. Así es. No reconoce a Dios en sus caminos. Cuando la Biblia dice, fíjate de Jehová en todo tu camino. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, lo segundo es que la desobediencia trae castigo. Tan sencillo como eso. Y Dios es tan bueno, hermano, que Él siempre ha manifestado su gracia. Siempre. Y la ha manifestado de tal manera que dio a su único hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todas las bendiciones en el pacto de la ley mosaica estaban condicionadas a la obediencia. Todas las bendiciones. En Levítico 26:15 dice el texto, ya lo leímos: y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Dios es un Dios de pacto. Versículo 25: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. No hay escapatoria. ¿Sí es Dios? A veces queremos burlarnos de Dios, pero nadie se burla de Dios. No se trató de burlar Jonás. ¿Te acuerdas la historia de Jonás? Dios quiere que yo vaya por ahí. No, yo voy por ahí. Allá lo alcanzó Dios. No hay escapatoria. El salmista lo dice en el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, no puede ir a Plutón. Y allá usted se va a encontrar conmigo. Usted puede ir a lo profundo del mar. Y allá usted se va a encontrar con Dios. ¿Dónde se encontró Jonás con Dios?
en el vientre del gran pez. Ahí, lo que menos uno se podría imaginar. Ahí, y ahí oró, ahí se arrodilló Jonás y clamó a Dios. ¿Se fijan? Entonces, cuando uno trata de burlarse de Dios, seguir sus propios caminos, pensando que no, yo estoy bien, está bien. Todo esto sobrevino en la terrible invasión por los asirios y por los babilonios, eso que aparece ahí en el versículo. Todas esas maldiciones que aparecen ahí, todo ese castigo que aparece ahí, se cumplió al pie de la ley. ¿Por qué? Porque el pueblo no fue fiel al pacto de la ley. Pero nosotros que ya tenemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la ley lo que sirvió fue ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, el Salvador. Pero eso el pueblo de Israel no lo entendió. Qué bueno que lo entendimos, ¿amén? En Cristo, el Espíritu Santo nos iluminó. En los versículos 31 en adelante dice: haré desiertas vuestras vanidades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Ya Dios de antemano le hace la advertencia de la desobediencia a su ley. Exactamente eso hizo Israel. No guardó los años de reposo. Así es. Mucho menos los años de jubileo. ¿Y qué trajo como consecuencia? Eso mismo que leímos ahí. Invasión terrible por los asirios, ¿recuerda la historia? Invasión terrible por los babilonios, ¿recuerda la historia? 70 años en Babilonia. Todo por la desobediencia. En segunda de Crónicas, vaya a Crónicas, para que vea eso, muy interesante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Después de Reyes. El segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 17, note conmigo. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, el rey de los caldeos, los asirios, que mató a espada a sus jóvenes en casa de su santuario. Perdón, los caldeos se refiere a los babilonios. Y dice: sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los que entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Todo lo que leímos allá en Levítico 26, ¿no lo hay? Versículo 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. No hubo escapatoria.
fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Nota la causa de la cautividad? ¿Por qué fue? Porque no guardaron el año sabático. Y Dios se los contó, se los contabilizó, le pasó factura. Me encanta un tratadito que hay por ahí, que se llama La historia de tu vida. ¿Has visto eso? Eso hará el Señor con los impíos. Le pasará una película de toda su vida. Tal vez no sea así literalmente, ¿verdad? Porque la Biblia no lo dice, pero el Señor traerá a su memoria en el día del juicio todas las barbaridades que cometieron, empezando con rechazar a Cristo. Ese es el mayor de los pecados. Por eso yo soy de los que creen que cuando la Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, aunque el contexto, ¿verdad?, histórico es atribuir las obras de Cristo a Satanás, soy de los que creen que cuando la Biblia habla de blasfemar contra el Espíritu Santo se refiere a rechazar a Cristo. Porque cuando tú rechazas a Cristo y mueres así, tu destino será castigo eterno, perdición eterna. No hay vuelta atrás. Cuando la Biblia habla del pecado imperdonable, soy de los que creen que se refiere a rechazar a Cristo. ¿O hay algo peor que eso? ¿Usted cree que hay algo peor que eso? Rechazar a Cristo. Negar a Cristo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿No notó? El texto lo dice. Esa fue la razón del cautiverio. La desobediencia de Israel. Entre tantas cosas, no guardar el año sabático. Dejar reposar la tierra. La respuesta del pueblo ante la iniciativa divina determinaría su futura relación con Dios. De eso se trata. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es un principio de vida. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es una invitación a aceptar los términos del pacto. En el versículo 14 dice, Levítico 26, 14, dice, pero si no oyereis ni hiciereis todos mis mandamientos, vean, es una invitación que el Señor hace a decidir, o me sigues o no me sigues, o me obedeces o no me obedeces, o vas por aquí o vas por allá. Dime. Dios hace un llamado decisivo a su pueblo. Entonces, cuando pasamos al capítulo 27 del Levítico, ahí encontramos el segundo apéndice del libro. ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos votos. ¿Qué es un voto? Un compromiso. Pablo tendrá que hacer un voto. Y Taya también. Bueno, pues así hay que hacer voto con Dios. Dios quiere que hagamos voto con Él. Dígase, compromiso con Él. Pero no solamente habla de votos, habla también de diezmos. Eso es lo que vemos ahí. ¿Por qué diezmos? Porque Dios había enseñado, instruido que las cosas de Dios tenían que mantenerse. ¿Y cómo se van a mantener? Se van a mantener con las ofrendas y diezmos del pueblo. ¿No es eso lo que hacemos hoy día? Prácticamente. Conectamos las ofrendas y diezmos, las bien administramos
¿Para qué? Para que la obra de Dios se mantenga. Con los diezmos y ofrendas, ¿qué hacemos? Mantenemos el templo. ¿Usted cree que esa cortina, yo sembré una mata de cortina y salieron? Ahí están, esos son los frutos. No, esa cortina fue la iglesia que cotizó, las hermanas encargadas del diseño interior. Cotícenme eso. Buscaron una cotización, ¿verdad? Y un diseño como Dios manda. O esas cortinas no son como para el Señor. Ahora, si usted tiene algo mejor, me avisa. Entonces, todo, hermano, es por los diezmos y ofrendas. Así es. Así es que funciona la cosa. Entonces, ¿qué quería Dios? Que todo lo que Él les había instruido acerca del sacerdocio, de los sacrificios, del santuario, el mantenimiento del santuario, todo eso, el pueblo estuviera claro. Le dejó ahí un apéndice en el capítulo 27. Señores, todo eso se va a mantener no solamente con el compromiso de ustedes. Usted puede comprometerse. Yo voy a ser fiel a mis cultos y no dar nada, no dar ofrenda, no dar bien. Usted viene al culto. Imagínense que todos tomemos esa actitud. ¡Pam! Se fue la luz. ¡Ay, pastor! ¿Qué pasó? No cortaron la luz. ¿Y por qué? Es que no hay ofrenda ni diezmo. La iglesia no tiene fondo. ¡Ay, vamos a orar para que Dios! ¿Cómo que vamos a orar? Vamos a ofrendar y a diezmar. Es así que se mantiene la obra de Dios. Si usted lee, ¿verdad?, la ley, se dará cuenta que el Código Levítico trata de regalos y ofrendas consagradas al santuario. Esa ofrenda que yo hablé ahorita de esa hermana. Gracias a Dios por esa hermana. No digo el nombre, ¿verdad? Porque la gloria es de Dios. Amén. Lo que hace tu mano izquierda, no lo sepa, tu derecha. Pero ¿por qué vino esa ofrenda? Porque esa hermana aprendió que el dar para Dios trae bendición. Y al dar para Dios contribuye a la obra del Señor. Para que se mantenga el ministerio, los obreros de Dios se mantengan y la obra avance. El propósito de estas regulaciones era prevenir compromisos súbitos y sin sentido y advertir contra la tentación de olvidar o alterar los votos. Mira el capítulo 27, versículo 2. Bueno, dice el 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se haya de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimará en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimará en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos. Y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Eso me acuerda cuando colectábamos, ¿verdad?, ofrendas en la cajita, en la casita, ¿de acuerdo? Y hubo un tiempo que cada quien ponía según los años.
Pero el que tenía más años tenía que poner más. El que tenía menos años. Pero el punto es, hermanos, en mantener las cosas de Dios. ¿Y cómo se van a mantener si no hacemos compromiso con Dios? Porque ¿sabe qué? Nuestra alma es de Dios. Amén. Amén. Nuestro espíritu es de Dios. Pero también nuestro cuerpo es de Dios. Nuestro bolsillo es de Dios. Mi corazón es para Dios. Gloria a Dios, qué bendición. El Señor conoce mi corazón. Es verdad que Él conoce tu corazón. Y también tu bolsillo. Así es. Gloria a Dios. Y conoce tu cuerpo. Ahí yo puedo venir a la casa de Dios como yo quiera, porque el Señor conoce mi corazón. Ajá. Pues conoce tu cuerpo también. Todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados como irreprensibles hasta el día de Cristo. Pero no solamente el corazón, el cuerpo también. Todo vuestro ser, todo lo que eres, todo lo que tienes, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Junto con esta ofrenda había otros 2 diezmos del Antiguo Testamento que totalizaban alrededor de un 23% anual. Hay varios textos que tengo aquí, no lo voy a leer, pero lo que quiero decir, hermano, es que uno piensa que el judío solamente tenía instruido dar un 10%, ¿no? Eso era una parte. Aparte de ese 10%, tenía que dar otro 10% de otra cosa, no recuerdo bien, y otro porcentaje. Todo eso hacía, en general, alrededor de un 23%. Hay personas que hoy día se agarran de que ya el diezmo no hay que darlo. Dame dar lo que me parezca. Es verdad que en el Nuevo Testamento no aparece el diezmo de manera directa, pero sí aparece una ofrenda desprendida, generosa, más allá de sus fuerzas, dice el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué significa eso? Que el 10% no debe ser el límite. Que usted puede proponerse dar más a Dios. Amén. Así lo más, dígalo duro. Lo devuelve. En creces. En creces. De manera, hermano, que Dios hace un llamado decisivo a su pueblo. O te comprometes o no te comprometes. Yo te he comprometido, dice Dios. Yo soy fiel a mi pacto. ¿Y tú? Eso es. Entonces, ya para concluir, hermano, hago la pregunta. ¿Hiciste un compromiso con Dios serio? Pastor, ¿cómo usted me pregunta eso? Mírame aquí. Ay, Dios, qué bueno. De eso se trata. Si hiciste un compromiso serio con Dios, de adorarlo a Él, servirle a Él, dar para Él, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese es el principal principio de vida cristiana. El pastor se cansó de decir eso. La obediencia es el principio por excelencia de todo creyente. La obediencia a Dios. Usted puede concebir un cristiano desobediente. ¿Le cuadra eso? ¿Le encaja? Un cristiano desobediente. Una cristiana desobediente. Que haga lo que bien le parezca. Que vaya donde bien entienda.
que decida lo que se le pegue en gana. Tome su propio rumbo. Que usted le da un consejo, le dice, mira, así dice Dios. Bueno, pastor, a mí me parece como que... Entonces ahí la mano en la cabeza. Y lo peor es tomar decisiones sin antes consultar a Dios. Ahí es que la cosa se pone complicada. Pastor, yo quiero que usted me diga, pero ya yo, ¿cómo que ya tú? Sí, ya tú. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir? Ya tú. ¿Ya? ¿Qué te voy a decir? Espera, a ver, si la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan. No te puedo decir nada, vamos a orar. No, primero busque a Dios, consulte a Dios en oración, busque consejo sabio, busque la palabra de Dios, vaya al varón de Dios, al hermano maduro, la hermana madura, y luego toma la decisión. Hermano, concluyo con lo siguiente. ¿Quién tiene toda potestad? Dios. ¿Quién fue que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿Quién fue que dijo eso? Jesucristo. Pues, si Cristo tiene toda potestad, si Cristo tiene toda autoridad, ¿quién es que merece toda obediencia? Cristo. Así que andemos con Cristo. Vivamos con Cristo. Sigamos a Cristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por estos principios, verdades. Gracias, Señor, por estas instrucciones que hemos recibido a través de todos los mensajes sobre el libro del Levítico. Oramos, Señor, para que todas estas cosas estén grabadas en nuestra mente y corazón y realmente seamos un pueblo santo. Santo no solamente con nuestras palabras, con nuestro sentir, sino también con nuestras acciones y decisiones. Que Cristo se refleje en nuestro andar. Porque tú eres un pueblo que te rinda culto, adoración correctamente. Y a la hora de venir a cada culto, vengamos con un corazón sincero, una mente limpia, con una motivación correcta. Venimos a adorar al único Dios verdadero, a Cristo, nuestro único Salvador. Esa es la razón. No venimos por otra cosa. Y mientras lo hacemos, gozarnos en la comunión entre los santos. Hasta que tú vengas por nosotros. Que todo lo que podamos hacer como iglesia lo hagamos correctamente. Siendo reverentes, temerosos de Dios, piadosos, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto nacional. Con la conciencia de que sin santidad nadie verá a Dios. Y convencidos de que tu voluntad es que seamos santos, así como tú eres santo, en toda nuestra manera de vivir. Oh Señor, ayúdanos a ser santos, tanto dentro del templo como fuera del templo. Porque la iglesia somos todos los creyentes. Obra en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Guíanos y dirígenos ahora en lo que vamos a celebrar. El nuevo pacto en tu sangre, que por muchos se derramará. Es tu deseo que hagamos memoria de tu obra redentora
y fijemos nuestra mirada en el futuro glorioso que nos espera, la manifestación gloriosa de Cristo por sus santos. Te alabamos, Señor. Guíanos y líbranos, te lo pedimos de corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.